Bueno, bendiciones hermanos. Bueno, para la noche de hoy vamos a comenzar con el cuarto y último periodo en que hemos subdividido la segunda etapa en la historia de la iglesia, que es la etapa patrística o etapa de los padres de la iglesia. Dividimos esta etapa de los padres de la iglesia en 4 periodos. El primer periodo fue el de los padres apostólicos, el segundo fue el de los apologistas griegos, el tercero fue el de los grandes teólogos y escuelas teológicas, y dejamos para hoy el periodo de los concilios cristológicos y ecuménicos. El periodo de los concilios cristológicos y ecuménicos hay que señalar que inició cuando el cristianismo había sido ya declarado como una religión oficial por parte del Imperio Romano. Las persecuciones del Imperio Romano hacia el cristianismo finalizaron cuando el emperador Constantino, mediante la promulgación, podríamos llamarle así, de un decreto, de una ley de libertad religiosa, regula, oficializa, declara que la religión cristiana era una religión oficial, o sea, le da estatus legal, y con ese estatus legal ocurren 2 cosas. Número 1, ya las persecuciones contra el cristianismo por parte del régimen romano terminaron, y número 2, ahora no solamente habían cesado las persecuciones feroces que el Imperio Romano había emprendido contra el cristianismo, sino que el cristianismo era elevado a la categoría de una religión oficial, de una religión estatal con estatus legal. Eso le permitió al cristianismo crecer aún más por todos los territorios dominados por el Imperio Romano. Pero de la mano del crecimiento siempre vienen las dificultades, porque no todo es color de rosa, y las dificultades empezaron a presentarse hacia el siglo IV, después de ser declarado el cristianismo religión oficial. Las dificultades se presentaron en materia doctrinal, porque el contacto que el cristianismo de manera masiva estaba teniendo con el mundo no cristiano, con el mundo gentil o mundo pagano, trajo ciertos retos. Esos retos eran en materia de la doctrina de la iglesia. La iglesia se vio obligada a convocar a una serie de concilios. Esos concilios fueron grandes asambleas donde participaron los obispos de la iglesia a nivel mundial. Por eso les conocemos como el período de los concilios cristológicos y ecuménicos. La palabra concilio significa una gran asamblea. Concilio, la gran asamblea. Cristológico quiere decir que estas grandes asambleas fueron convocadas donde participaron los obispos de la iglesia para debatir y para definir todo lo correspondiente a la doctrina de Cristo. Por eso se llaman cristológicos, porque toda la doctrina en materia de nuestro Señor Jesucristo fue definida en esas grandes asambleas. Pero hay una tercera palabra o un tercer término para llamar a estos concilios, y es ecuménico. La palabra ecuménico significa de todo el mundo. Así que los concilios cristológicos y ecuménicos fueron grandes asambleas de carácter episcopal donde se reunieron los obispos de la iglesia, cristológicos para definir la doctrina en torno a Cristo, ecuménicos porque en estas asambleas participaron los obispos de la iglesia a nivel universal, o sea, los obispos de todo el mundo. Y en ese momento la iglesia era una sola, no estaba dividida ni fraccionada. El primero de esos concilios cristológicos y ecuménicos fue el que se hizo en la ciudad de Nicea. Se conoce históricamente como el primer concilio cristológico y ecuménico primero de Nicea, así se conoce.
primer concilio cristológico y ecuménico primero de Nicea. Este primer concilio que inaugura los concilios cristológicos y ecuménicos fue convocado precisamente por el emperador Constantino. Constantino convoca a un concilio, convoca a los obispos de la iglesia. Los historiadores afirman que al primer concilio asistieron más o menos unos 400 obispos de la iglesia a nivel mundial. El concilio se realizó en el año 325 después de Cristo, de la era cristiana, siglo IV, en el inicio del siglo IV, y fue convocado para tratar 3 doctrinas que estaban poniendo en peligro la estabilidad doctrinal y la fe de la iglesia. Esas 3 doctrinas eran corrientes poderosas al interior de la iglesia, porque en esa época las herejías estaban al interior de la iglesia, no estaban fuera de la iglesia. Esas 3 grandes falsas doctrinas que estaban colocando en peligro la estabilidad de la iglesia y de manera específica que eran una amenaza para la fe cristológica, para la fe en Cristo, fueron: número 1, el arrianismo; número 2, el triteísmo; y número 3, el modalismo. Repito, número 1, el arrianismo; número 2, el triteísmo; y número 3, el modalismo. Arrianismo, triteísmo y modalismo. ¿Qué decía cada una de estas falsas doctrinas? La primera en importancia por el número de personas que había captado era el arrianismo. Al arrianismo se le conoce con ese nombre porque su fundador fue un famoso e importante obispo de la iglesia antigua llamado Arrio. El obispo Arrio, fundador del arrianismo. Arrio, ¿qué enseñaba? Arrio enseñaba que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no era Dios, sino que nuestro Señor y Salvador Jesucristo era un ser creado por Dios. Cristo no es Dios, decía Arrio. ¿De dónde Arrio sacaba eso de que nuestro Señor Jesucristo no era Dios? Aparentemente de la Biblia. Porque note usted algo, las grandes falsas doctrinas han salido de una interpretación subjetiva errada de algún texto bíblico, lo que llamamos la famosa eisegesis. Las sectas y las falsas doctrinas son expertas en hacer no exégesis bíblica, sino eisegesis. Entonces Arrio tomó un texto de la epístola a los Hebreos, aquel texto que dice que nuestro Señor es el primogénito de toda la creación. Hay un versículo de la epístola a los Hebreos que cuando habla del Señor Jesucristo le llama el primogénito de toda la creación. Entonces Arrio dijo, la palabra primogénito significa primero de la creación, o sea, lo primero que Dios creó fue a nuestro Señor Jesucristo. Pero ese texto lo unió con otro texto de Hebreos que dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces Arrio enseñaba, nuestro Señor Jesucristo no solamente es lo primero que Dios creó, es lo primero y único que Dios creó. El Padre solamente creó a su Hijo, no creó más nada. Por ser el Hijo la única y primera criatura creada por el Padre, entonces el Padre le dio un estatus especial a su Hijo. Y ese estatus especial que el Padre le dio a su Hijo es o fue en virtud de ser lo único que Dios creó. De tal manera que Cristo recibió del Padre el privilegio y la facultad de ser una criatura con capacidad para crear. Entonces, la eisegesis arriana enseñaba que nuestro Señor es lo único y primero que el Padre creó. Por ser lo único que el Padre creó, el Padre le dio un estatus especial, le constituyó
criatura con capacidad creacional, con capacidad para crear todo. Así que Jesús es una criatura porque el Padre lo crea, pero Él es el creador del resto de las cosas que hay en el orden creacional. Pero Arrio al final enseñaba, no es Dios, porque es una criatura creada por Dios. A eso se le llamó el arrianismo. El arrianismo se popularizó y era una de las doctrinas que encontró un mayor número de feligreses, un mayor número de personas que abrazaron esta falsa doctrina y se convirtieron esas personas en proselitistas de esta falsa doctrina llamada el arrianismo. Los historiadores afirman que en el siglo IV el arrianismo tenía tanto poder que prácticamente la mitad de la membresía cristiana, la mitad de los cristianos eran arrianos. Creían que Cristo no era Dios, sino una criatura creada por Dios, criatura con capacidad de crear. La segunda falsa doctrina por la que fue convocado el primer concilio cristológico y ecuménico primero de Nicea del 325 se le llamó el triteísmo. ¿Qué es el triteísmo? El triteísmo es una doctrina que quebranta, que deforma la doctrina de la Trinidad, porque aparentemente el triteísmo enseña la doctrina de la Trinidad, pero es una deformación de la doctrina trinitaria, porque el triteísmo enseñaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses que actúan por separado. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses que actúan por separado. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero los tres constituyen tres dioses. Ahí utilizaban una palabra, bueno, hay dos términos importantes, que es hipóstasis. Hipóstasis en griego es persona, y otro término que es ousia. Ousia es esencia. Entonces, los triteístas decían, hay tres hipóstasis, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, tres personas. Pero esas tres hipóstasis constituyen tres ousias divinas, o sea, constituyen tres esencias divinas, de tal manera que los tres son tres dioses. ¿Qué doctrina, además de la doctrina de la Trinidad, estaba quebrantando el triteísmo? Una doctrina cardinal para la fe cristiana, doctrina heredada de la Shema judía, o sea, la oración monoteísta judía. Dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Es un credo sencillo, monoteísta, la oración de la Shema en Israel. Bueno, el triteísmo, además de quebrantar la doctrina de la Trinidad, porque de ninguna manera la doctrina de la Trinidad enseña que haya tres hipóstasis, o sea, que haya tres dioses. La doctrina trinitaria sí habla de tres, la doctrina trinitaria no dice que haya tres ousias. La doctrina trinitaria dice que hay tres hipóstasis, o sea, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que los tres tienen una unidad de esencia, una unidad de ousia, una unidad de naturaleza divina, de tal manera que el dogma trinitario, la doctrina de la Trinidad, se define como: en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repito, en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres no son tres dioses, porque la esencia numéricamente es la misma, numéricamente es una. Entonces, ahí no se habla de triteísmo. En cambio, el triteísmo es todo lo contrario. Hay tres personas, pero cada una de las personas
son una ósea o esencia divina diferente la una de la otra, de tal manera que los tres constituyen tres dioses. A eso se le llamó el triteísmo. Así que el triteísmo también quebranta la doctrina monoteísta bíblica, que es la fe en un solo Dios. El triteísmo entonces es una falsa doctrina de tipo politeísta, porque enseña, repito, la existencia de tres dioses. Por el otro lado estaba el modalismo. El modalismo era todo lo contrario al triteísmo y también todo lo contrario a la doctrina de la Trinidad. Porque el modalismo decía: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos temporales de ser y de manifestarse de Dios. Ojo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos temporales que Dios utilizó en tiempos diferentes para revelarse o manifestarse. Entonces, el modalismo decía: Dios en la antigüedad, o sea, en el Antiguo Testamento, se reveló a modo de Padre. En el Nuevo Testamento se reveló a modo de Hijo. Y hoy, en la era de la Iglesia, se revela a modo de Espíritu Santo. Por eso se le llamó modalismo. Dios en el Antiguo Testamento se revela con el papel o modo de Padre. En el Nuevo Testamento se reveló el mismo Dios a modo de Hijo. Y en la era de la Iglesia se revela a modo de Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente tres papeles. Tres papeles o modos que Dios utilizó para revelarse a la raza humana en tiempos diferentes. Entonces, el modalismo era considerado una falsa doctrina de radicalización monoteísta, porque mediante una falsa apología o defensa de la doctrina bíblica monoteísta, que es la creencia en un solo Dios, se iba al otro extremo de negar la doctrina de la Trinidad. Entonces, el primer concilio del 325, convocado por Constantino, donde participaron los obispos de la Iglesia a nivel universal, fue para debatir estas tres falsas doctrinas. La primera, arrianismo, colocaba en duda la fe en la divinidad de Cristo. La segunda, el triteísmo, colocaba en duda la existencia de la Trinidad y hacía que la Iglesia se convirtiera en un movimiento politeísta. Y la tercera era una falsa doctrina peligrosa, porque hacía que la Iglesia, mediante una radicalización de una falsa apología al monoteísmo, negara la existencia de las tres personas que hay en Dios. ¿Qué dijo la Iglesia? Pues este concilio duró bastante tiempo, porque estos concilios ecuménicos, donde se reunían los obispos de la Iglesia, no duraban ni 1, ni 2, ni 3 días, duraban hasta meses. ¿Por qué duraban meses? Porque se les respetaba el debido proceso a cada uno de los grupos que tenían su representación. Un ejemplo, los arrianos, fue Arrio, el obispo Arrio, que era el fundador de ese sistema, y él llevaba su grupo de teólogos para tratar de convencer a los obispos de la Iglesia que Cristo no era Dios. Entonces le daban la oportunidad para que ellos argumentaran, para abrir el debate teológico, histórico, bíblico, escriturístico, y para que ellos trataran de convencer a los obispos por qué la Iglesia debía creer que Cristo no era Dios. De la misma manera se le daba la oportunidad a los triteístas, y de la misma manera se le daba la oportunidad a los modalistas. Después, los obispos de la Iglesia escogían a sus teólogos que iban a debatir y a confrontar esas doctrinas. Así que los debates eran bastante intensos y acalorados. En medio de estos debates, o en medio de este debate, se resalta
una figura importantísima para la iglesia, y fue un hombre llamado Atanasio, el diácono Atanasio de Alejandría, que posteriormente se convirtió en obispo. Se le conoce como San Atanasio. Atanasio era un diácono, fue llevado al concilio de Nicea por su obispo Alejandro de Alejandría, pero Atanasio era un tremendo teólogo, era un defensor de la doctrina cristológica, y Atanasio se convirtió en el paladín, en el soldado defensor desde la teología de las doctrinas ortodoxas de la iglesia. Atanasio entonces fue el representante de los obispos, y él con sus argumentaciones convenció a los obispos que el arrianismo era una falsa doctrina, que el triteísmo también era una falsa doctrina y el modalismo también lo era, y que estas doctrinas iban en contra de la doctrina de los apóstoles, de la doctrina apostólica. Al finalizar, el concilio tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó? Primero, que nuestro Señor Jesucristo no era un ser criatural, sino que nuestro Señor Jesucristo era Dios, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. Y además de eso, el concilio de Nicea fue el que definió esa gran doctrina cristológica conocida como la doctrina cristológica de la unión hipostática. La doctrina cristológica de la unión hipostática, que enseña que en la persona de nuestro Señor Jesucristo convergen dos naturalezas o dos esencias. Esa doctrina afirma que nuestro Señor al mismo tiempo es Dios, pero también al mismo tiempo es hombre. O sea, lo que nosotros de manera muy sencilla, de manera muy popular y técnica decimos 100% Dios y 100% hombre. Bueno, a esa explicación es lo que llamamos la doctrina cristológica de la unión hipostática. Hipostática es de hipóstasis. Hipóstasis es persona. Unión hipostática, o sea, en la unidad de personas, que hay en Cristo, convergen, están unidas dos naturalezas, dos ousias. Naturaleza divina, porque es Dios, porque es el Hijo único en sentido propio que el Padre tiene. En sentido propio, Dios solamente tiene un Hijo, que es Cristo. Como Cristo es el único Hijo en sentido propio que el Padre tiene, Cristo es Dios. Es Dios. ¿De dónde saca eso la iglesia? Del Evangelio de Juan, cuando dijo: el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De los múltiples textos evangelísticos, como por ejemplo los textos bautismales, donde el Padre da testimonio y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Y recuerden que para la teología judía, Jesús era digno de muerte, porque cuando le hicieron el juicio eclesiástico religioso ante el Sanedrín y el sumo sacerdote lo interroga delante de los 70 sacerdotes miembros del Sanedrín, el sumo sacerdote le hace esta pregunta capciosa: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él no puede negar lo que es, lo dice de manera enfática: así es, tú lo has dicho, yo soy Hijo de Dios. Cuando dijo yo soy Hijo de Dios, todos dijeron: no necesitamos más pruebas, este hombre ha blasfemado en nuestra misma presencia, ha dicho una apostasía, porque al decir que es Hijo de Dios, está diciendo que es Dios. Y por eso el Sanedrín declaró a Jesús hereje y digno de muerte, porque él se revela como Dios al decir que es Hijo de Dios. El concilio de Nicea está diciendo: nuestro Señor es Dios, porque es el Hijo único de Dios. Al ser el único Hijo de Dios, es igual que el Padre en esencia. El Padre es Dios, y si Cristo es su Hijo, entonces Cristo también es Dios. Pero por el otro lado, el concilio dijo: no solamente es Dios,
es hombre. Porque Juan dice, y el verbo se hizo carne. O sea, Dios se humanizó en la persona de su Hijo. A Dios nadie le ha visto, jamás. El unigénito, el Hijo de Dios, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él en su encarnación nos los ha dado a conocer. Entonces, a todo esto, el Concilio de Nicea le llamó la doctrina cristológica de la unión hipostática. La unidad de persona en Cristo, la unidad de naturaleza en Cristo, están unidas dos naturalezas. Él es Dios y al mismo tiempo es hombre. El Dios hombre. Muy bien. Con eso se le estaba dando un tate quieto a los arrianos. Y se estaba declarando que el arrianismo, al negar la divinidad de nuestro Señor, era una falsa doctrina. Por el otro lado, el concilio también confesó, ratificó la fe en la doctrina de la Trinidad, al decir que Dios es trino, ¿ya? Que Dios es trino, que en Dios había tres personas, no tres dioses, no tres esencias divinas, tres hipóstasis que están perfectamente unidos mediante la unidad de esencia divina. Entonces el Concilio de Nicea también ratificó la doctrina de la Trinidad frente a la falsificación de la doctrina trinitaria que quería hacer la falsa doctrina del triteísmo. Y a los modalistas, a los que negaban la Trinidad, también les dieron su tate quieto al decir que no era cierto que Dios se había revelado a modo de Padre, a modo de Hijo, a modo de Espíritu Santo, de tal manera que el Padre es el mismo Hijo, que el Hijo es el mismo Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el mismo Padre e Hijo, que no eran tres personas, sino tres maneras o modos de la misma persona de manifestarse. O sea que al modalismo también se le declaró una falsa doctrina. Ahora, en la época moderna, ¿quiénes propagan esto? Porque hoy encontramos los propagadores modernos de los arrianos, de los modalistas y de los triteístas. Por ejemplo, los arrianos modernos son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son la propagación de la falsa doctrina del arrianismo. Te habla con un testigo de Jehová y tiene el mismo discurso del arriano, de que Cristo no es Dios, de que el Padre lo creó, el mismo discurso. Así que ellos son los propagadores del antiguo arrianismo. Los pentecostales unidos son los propagadores en la época de hoy del antiguo modalismo, porque niegan la doctrina de la Trinidad. Y algunos evangélicos que no saben explicar la doctrina de la Trinidad, por ignorancia se han convertido en triteístas, ¿ya? Porque hasta tratan de explicar la doctrina de la Trinidad de manera jocosa, que 3 en 1. Entonces el 3 en 1 es un aceite, ¿ya? El 3 en 1. Así que por ignorancia se han convertido en triteístas. Ahora, este concilio, de lo más importante de todo, sacó una declaración de fe, un sumario de la fe de la iglesia. Porque recuerden que en esa época los cristianos no tenían el privilegio que usted tiene hoy. Y es que cada uno de nosotros tenemos un ejemplar de la Biblia. En esos tiempos no. La imprenta no existía, porque la imprenta fue un maravilloso invento de Gutenberg. Así que no existía esto de que cada uno tuviera un ejemplar de la Escritura. Así que la iglesia vivía de la enseñanza de sus obispos, de lo que sus obispos les enseñaran. De ahí vivía la iglesia. Entonces, para que la iglesia tuviera claro, para que en la feligresía, para que las bases de la iglesia tuvieran bien claro en qué debían creer, el Concilio de Nicea sacó el llamado credo. ¿Qué es un credo? La palabra credo no es una terminología de léxico romano. No.
Credo es un término para decir en qué crees tú. Credo, una declaración de fe, una confesión de fe. El credo niceno se le llama. El credo niceno es uno de los credos universales más importantes y maravillosos que tiene la Iglesia. No es el más antiguo. El más antiguo credo se le llamó el credo apostólico. No fue escrito por los apóstoles el credo apostólico, aunque muy seguramente se escribió finalizando el primer siglo de la era cristiana, finalizando la etapa de los apóstoles. Pero se le llamó credo apostólico porque recogía de manera sucinta las doctrinas que los apóstoles habían enseñado. Después del credo apostólico, el segundo credo histórico de la Iglesia fue el credo del Concilio de Nicea, llamado credo niceno. El credo apostólico se utilizaba, el primero, para, por ejemplo, el bautismo. Cuando una persona se iba a bautizar, mire esto, cuando alguien se iba a bautizar, la persona públicamente confesaba a la asamblea, a la comunidad de fe, su fe en Cristo. Y la manera de confesarlo era recitando, proclamando el credo apostólico, porque era un sumario de las más importantes doctrinas de ese momento. El credo de Nicea, a diferencia del apostólico, ya es un credo más completo. Por eso, al credo apostólico se le llama credo bautismal, mientras que al credo de Nicea, de este concilio, se le llama el sumario de la fe. Así se le conoce al credo niceno, el sumario de la fe, el resumen de las grandes doctrinas de la Iglesia. Cada punto del credo niceno usted lo puede comprobar con la Biblia, porque cada cosita que el credo niceno dice está en la Sagrada Escritura, está en la Biblia. Lo primero que el credo niceno confiesa es la fe en Dios. Lo otro que el credo niceno confiesa es la doctrina de la Trinidad. Lo tercero que el credo niceno confiesa es la doctrina de la divinidad de Cristo. Cuando dice, y creo en el Hijo, ¿ya? Consustancial al Padre, así dice. Y creo en el Hijo, consustancial al Padre, no creado porque el arrianismo estaba diciendo que había sido creado. Así que el credo niceno está confesando que Cristo es Dios y que es consustancial al Padre. Lo otro que el credo niceno confiesa es la doctrina de la divinidad del Espíritu Santo, porque dice, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Señor, Kyrios, Dios y dador de vida, procedente del Padre, dice el credo niceno, y juntamente con el Padre y el Hijo merece ser adorado. Entonces el credo niceno está diciendo que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero que el Hijo procede del Padre. El Espíritu Santo procede también del Padre, y que el Espíritu, el Hijo y el Padre, los tres, merecen ser adorados. Así que es lícito decir, te adoro Padre. Es lícito decir, te adoro Hijo. Es lícito decir, te adoro Espíritu Santo. También cuando nosotros decimos, Dios, cuando te invoca a Dios, no está invocando a una de las personas de la Trinidad nada más. Porque también tenemos un concepto errado, y es que cuando decimos Dios, mentalmente nuestro codificador racional, Dios, enseguida ¿quién piensa? En el Padre. Incorrecto. Dios, en Dios hay ¿qué? Tres ¿qué? Personas. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que cuando yo invoco a Dios, estoy invocando al Dios Trino. Al Dios Trino tú le puedes pedir,
porque los tres son Dios. Y uno no es más Dios que otro. El Padre no es más Dios que el Hijo. El Hijo no es más poderoso que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es menos poderoso que el Padre. No. Porque si el Padre es más poderoso que el Hijo, entonces ya el Hijo es un Dios menor. Y si es un Dios menor, estamos cayendo en la herejía del triteísmo. Los tres son Dios, no una sola persona. Los tres son tres personas que hay en Dios, que están en Dios. Total, una misma línea de poder, unos mismos atributos de poder, un mismo carácter de poder, una misma santidad. El Padre no es más santo que el Hijo ni que el Espíritu. ¿Ya? Una sola voluntad divina. Sí. Bueno, ese es otro contexto. Cuando dice el Señor que el único pecado que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu, eso está en un contexto. ¿Cuál contexto? Vamos a la Escritura. Jesús acababa de expulsar ¿qué? Un demonio. ¿Ya? Y sus opositores no creían a esa señal. Porque Jesús estaba haciendo señales para que mediante las señales identificaran que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, sus opositores, que siempre hay opositores, no podemos evitar opositores, siempre los va a haber. Sí, que hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Y no tenemos que amargarnos, déjenlos ahí. A los opositores hasta hay que abrazarlos y hay que orar por ellos. Siempre vamos a tener nuestros Judas. Lo que pasa es que tienes que identificar quién es. No para votarlo, sino para orar. Así que los opositores no creían, le dijeron: tú expulsas el demonio por el espíritu de Belzebú. Y Jesús dijo: yo expulso los espíritus malignos por el dedo de Dios, o sea, por la autoridad de Dios. De cierto os digo que cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero la única blasfemia que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Blasfemar contra el Espíritu Santo tiene un piso. El piso es la incredulidad. Porque cuando yo soy incrédulo a la obra del Espíritu, la incredulidad me lleva a blasfemar. Así que no es que Jesús esté diciendo que el Espíritu sea mayor que Él o que el Padre, sino que en ese momento está diciendo que Él está haciendo eso, está expulsando entes malignos por la autoridad de Dios. Y esa autoridad de Dios que está en Él es producto de que Él va allá al Jordán, acuérdense, y cuando sale de las aguas del Jordán, se abre el cielo y el Espíritu viene en forma de paloma y se posesiona sobre Él. Después entra a una sinagoga, le dan el rollo del profeta Isaías, lo abren, el texto que dice: el Espíritu de Adonai está sobre mí, ¿ya? Y porque Adonai me ha enviado a hacer esto y esto y esto y esto. O sea, Él era el ungido, y es el ungido porque el Espíritu está sobre él. Entonces, la blasfemia, ¿en qué estaba consistiendo? La blasfemia también era contra Cristo, porque estaban diciendo que Cristo estaba haciendo eso porque lo hacía invocando a un demonio que era el príncipe de los demonios, que era Belzebú. Y Jesús les está diciendo: cuidado, porque están blasfemando contra la unción que hay en mí, y la unción que hay en mí es producto del Espíritu Santo. Entonces ese es el contexto. No es que Él le esté dando y esté tratándonos de enseñar una teología de la superioridad del Espíritu en relación al Padre,
y al Hijo. Porque también hay otro texto donde Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Ay, ¿cómo explicamos eso? De que el Padre es mayor que yo. No es, cuando Jesús dice el Padre es mayor que yo, no es una superioridad de ousia. Es una superioridad en materia de roles, de funciones. Por ejemplo, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y en una relación padre e hijo, ¿quién se somete? Tú te sometes a tu hijo. Tu hijo te debe ¿qué? Obediencia. Pero tú eres más humano que tu hijo. ¿Tienes más poder humano que tu hijo? Los mismos poderes humanos. Pero tu hijo se somete a ti porque él es tu hijo y tú eres su padre. Jesús está diciendo lo mismo. El Padre es mayor que yo porque Él es el papá, yo soy el hijo. Me someto a Él. No está hablando de una superioridad de poder. Porque el Concilio de Nicea perfectamente lo entendió y dice, el Hijo procede del Padre, el Espíritu procede del Padre y el Padre no procede de nadie. La procedencia del Hijo en relación al Padre no es una procedencia creacional. No. Porque nosotros somos creados. Nosotros no procedemos de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. El Hijo no fue creado por Dios. El Hijo procede de su Padre. O sea, salió de su Padre. Ahora, para entenderlo mejor, no hubo un tiempo cuando el Hijo salió del Padre. No hubo un tiempo cuando el Hijo procedió del Padre. La procedencia del Hijo ni es una procedencia creacional, pero tampoco es una procedencia que se dio en el espacio y en el tiempo. O sea, son procedencias no creacionales que también le llamamos procedencias atemporales. Procedencias que no se dieron ni en el tiempo ni en el espacio. Así que no es procedencia temporal, no es procedencia espacial, ni es procedencia creacional. Y eso lo recibimos y lo entendemos no con la razón, sino con la fe. Y el justo por la fe vivirá, yo lo creo. Muy bien, eso fue lo que el Concilio de Nicea estaba dejando bien claro. Entonces, el Concilio de Nicea definió la doctrina de la Trinidad. El Concilio de Nicea definió la doctrina de que Cristo era Dios y hombre. El Concilio de Nicea definió la doctrina de que el Espíritu Santo era Dios. Y el Concilio de Nicea definió cuáles eran los libros inspirados por Dios para el Nuevo Testamento. Porque en esa época en la iglesia circulaban muchos libros. Circulaban los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Circulaban otros libros llamados la literatura eclesiástica, que había sido escrita por los padres apostólicos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Ignacio de Antioquía dijimos que Ignacio había escrito unas cartas, que Policarpo escribió cartas? Entonces, esa literatura era llamada la literatura eclesiástica de los padres apostólicos, que era una literatura muy afamada y era una literatura muy considerada en esa época. Pero también circulaban otros 40 libros que eran los famosos apócrifos del Nuevo Testamento, 40 libros escritos por los gnósticos, que le colocaron a cada uno de esos 40 libros de autor a un apóstol, para que la iglesia creyera que los apóstoles lo habían escrito y para que la iglesia aceptara las doctrinas gnósticas que estaban en esos libros. El Concilio de Nicea dijo, de todos estos libros, lo único que Dios inspiró son estos 27, escritos por los apóstoles. La literatura eclesiástica, sí, es importante, son libros importantes, los de los padres apostólicos, pero no los incluimos en la literatura canónica. Los apócrifos, no, estos son gnósticos, estos son libros falsos de los gnósticos y fueron declarados y apartados como libros falsos. Entonces al Concilio de Nicea le debemos mucho, le debemos el canon del Nuevo Testamento, le debemos la doctrina de la Trinidad, le debemos la doctrina de que Cristo es Dios y hombre, y le debemos la doctrina de que el Espíritu Santo es Dios. Por eso
este credo de Nicea se le llama el sumario de la fe. Muy bien, vamos al segundo concilio, por favor. ¿Cierto, reverendo? El segundo concilio que se realizó en esa época fue el segundo concilio cristológico y ecuménico primero de Constantinopla. Aquel se llamó primero de Nicea. Quiere eso decir que en Nicea se hicieron varios. Este se llama segundo concilio cristológico y ecuménico primero de Constantinopla. Este concilio fue convocado hacia el año 381 después de Cristo. El de Nicea es del 325 hasta el 381, o sea, unos 50 y pico de años se convocó a este segundo concilio cristológico y ecuménico. ¿Por qué fue convocado este segundo concilio? Como cosa rara, fue convocado por falsas doctrinas, para debatir otras falsas doctrinas. Específicamente se convocó para debatir dos falsas doctrinas. La primera de esas falsas doctrinas fue el apolinarismo y la segunda falsa doctrina fue el macedonianismo. El apolinarismo y el macedonianismo. El apolinarismo debe su nombre a un obispo llamado Apolinar, y el macedonianismo también debe su nombre a un obispo llamado Macedonio. El apolinarismo que afirmaba que nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente Dios. Por ahí se apartaba del arrianismo. No, Cristo es Dios, Él es verdaderamente Dios. Como es verdaderamente Dios, no es verdaderamente humano. ¿Por qué no es verdaderamente humano? No porque carezca de cuerpo humano, sino porque no tiene alma humana. Eso lo enseñaba Apolinar. Cristo es Dios. Cristo de humano lo único que tiene es cuerpo. Carece de alma humana. Al carecer de alma humana, carece de los elementos psíquicos que hacen parte del alma, como por ejemplo la voluntad. Solamente tiene voluntad divina, porque de hombre nada más lo que tiene es un cuerpo. O sea que asumió una humanidad, un cuerpo, para revelarse y manifestarse en los hombres. No asumió una total y completa humanidad, porque el concilio de Nicea había enseñado, como Él es Dios, tiene todos los atributos de Dios. Como es hombre, tiene todos los atributos humanos, o todos los atributos de hombre. Como hombre, tiene alma humana. Como hombre, tiene espíritu humano. Como hombre, tiene cuerpo humano. Como hombre, tuvo pasiones humanas. Como hombre, tuvo debilidades humanas. Lo único humano que no tuvo es el pecado. Ni el pecado llamado original, ni el pecado llamado personal. Su condición humana era en estado de impecancia. O sea, era un humano sin pecado, porque nació sin pecado. El apolinarismo, sí, Él es Dios, de humano el cuerpo, lo demás no tiene más nada de humano. Apolinar. Por el otro lado, el macedonianismo, fundador, el obispo Macedonio. Macedonio se la veló al Espíritu Santo, porque Macedonio decía: el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo solamente es una fuerza de Dios, es una acción de Dios, es un elemento constitutivo de Dios, mas no es una persona diferente al Padre, o sea, a Dios o al Hijo. A los macedonianos le colocaron un apodo. ¿Sabe cómo le llamaban? Los neumatomachos. Neumatomachos. La palabra neumatomachos es una palabra compuesta. Neuma, espíritu. Machos, enemigos. Neumatomachos,
los enemigos del Espíritu Santo. Así le llamaban a los macedonianos, los enemigos del Espíritu Santo. Hoy los testigos de Jehová se les ha pegado la roya, porque los testigos de Jehová también son neumatomachos. Propagan en esta época el macedonianismo, porque niegan la personalidad y niegan la divinidad del Espíritu Santo, diciendo lo mismo, que el Espíritu Santo es simplemente una acción y una fuerza de Dios. Y una vez, estando por la calle, un parque, me abordó una señora testigo de Jehová y yo, sí, cómo no, adelante. Yo me hice que era una oveja perdida. Y así, quietecito, como una ovejita, así, adelante, sí. ¿Usted conoce a Jehová? Sí, he escuchado de él, de Jehová, me han hablado algo de Jehová, pero adelante, por favor. Empezó con la carreta de siempre, o sea, el codificador, el disco rayado. A ellos sí le han hecho un verdadero lavado de cerebro y tienen un discurso que es de memoria. No es un discurso de análisis, sino de memorización. Con el mismo cuento de que Cristo no es Dios, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Después de que ella terminó, yo le dije, hermana, una pregunta, ¿y usted sabe quién originó esa enseñanza? No, no sé. Bueno, déjeme, yo le digo quién la originó. La primera la originó un señor llamado Arrio. ¿Usted sabe quién fue Arrio? Él la originó, no Russell ni Rutherford, sus fundadores. Y la segunda, de que el Espíritu Santo no es Dios ni es una persona, sino la fuerza activa de Dios, la originó un obispo antiguo del siglo IV, del año 380 después de Cristo, llamado Macedonio. Le llamaban los macedonianos y les colocaron el apodo de neumatomachos, que significa enemigos del Espíritu de Dios. Usted, por no saberlo, está propagando estas dos falsas doctrinas. Hasta luego, gracias, no sé qué, ese güey. ¿Ya yo? Así que esos son los testigos de Jehová. Tienen un sincretismo, o sea, una mezcla de cosas que ellos ni saben de dónde vienen. Pero lamentablemente la mezcla que tienen no es buena, es una bomba herética. ¿Oyó? Sí, es una bomba herética. Uno antes, me acuerdo que decía, hazte una bomba, que era cola, limón. Aquí es la bomba herética de los testigos de Jehová. Sí, y los buenos paraguas. Así es. Así es. Y el paraguón. Así es. Así que parecen vendedores de perros ambulantes. Muy bien. Así que este es el segundo concilio cristológico y ecuménico, primero de Constantinopla del año 381. Este concilio también sacó una declaración de fe, un credo. El credo de Constantinopla ratificó las doctrinas definidas 50 y pico de años antes en el concilio de Nicea, y se hizo una fusión entre el credo de Constantinopla y el credo de Nicea, y esa fusión se conoce hoy en día como el credo niceno-constantinopolitano, así se le llama, el credo niceno-constantinopolitano. A ver, todos, ¿cómo? El credo que niceno-constantinopolitano, así es. Muy bien. Ok. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos con 2 concilios. Perfecto. Así que nos vemos el día viernes. A ver, rapidez. Sí. ¿La mujer qué? Por otra eisegesis, o sea, por otra falsa interpretación, porque hay un texto de Pablo a Timoteo donde dice, a la mujer no permito
que hable. ¿Por qué? Porque en esa comunidad de Éfeso había una cantidad de chismosas, murmuradoras. Entonces Pablo, en una pastoral radical, rabínica, sinagogal, dice: a la mujer no permito que hablen, pero es a las mujeres de esa comunidad, porque estaban cayendo en el pecado de la chismografía y de la murmuración. Así que vio. O sea que utilizan a la pobre mujer para unas cosas y para otras no, para lo que les conviene. Reverendo, por favor, adelante, venga.